Buenos días, hoy es domingo 3 de octubre. Comenzamos la semana 27 del tiempo ordinario y dice así el Evangelio, tomado de Marcos, capítulo 10, versículos 2 al 16. Un pequeño inciso antes de comenzar. Como en la semana que viene, este Evangelio tiene dos partes bien diferenciadas. La primera habla del ideal del hombre y la mujer creados en igualdad absoluta por Dios desde el origen. Hombre y mujer los creó. Y la segunda parte habla de cuál ha de ser la aptitud para entrar en el reino de Dios. Es la confianza absoluta de los pequeños que lo esperan todo de sus padres. Dice así el Evangelio. En aquel día, acercándose unos fariseos, le preguntaban a Jesús para ponerlo a prueba. ¿Le es lícito al hombre repudiar a su mujer? Él les replicó, ¿qué os ha mandado Moisés? Contestaron, Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla. Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón dejó escrito Moisés este precepto. Pero al principio de la creación Dios los creó hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne, de modo que ya no son dos, sino una sola carne, pues lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre. En casa los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Él les dijo, si uno repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera, y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Acercaban a Jesús niños para que los tocara, pero los discípulos los regañaban. Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo, dejad que los niños se acerquen a mí. No se lo impidáis, pues los que son como ellos en el reino de... no se lo impidáis, pues de los que son como ellos es el reino de Dios. En verdad os digo que quien no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en brazos, los bendecía imponiéndoles las manos. Aquí termina el Evangelio, como decía al principio, tiene dos partes bien diferenciadas. La primera parte habla de la igualdad del hombre y de la mujer, porque al principio en la creación Dios los creó hombre y mujer, con la misma dignidad, la misma igualdad. Esta discusión sobre el hombre y la mujer y sobre el divorcio la tiene Jesús porque unos fariseos quieren ponerlo a prueba, como siempre. Buscan una posición de Jesús, una afirmación de Jesús, para acusarlo de ir en contra de la ley, ya que en la ley de Moisés el hombre podía repudiar a su mujer por cualquier motivo. La mujer era propiedad del hombre, era prácticamente como un objeto, y así era tratada, desde un machismo reinante en aquella época y bueno, y aún hoy en nuestros días hay situaciones de este machismo. Es que tengo aquí un gato. A ver. Nube. Entonces Jesús... A ver si ya se tranquilizó el gato. Entonces Jesús le responde. La pregunta es, ¿le es lícito al hombre repudiar a su mujer?
Jesús les replica o les dice que mandó Moisés, ellos le contestan. Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla. Y Jesús le dice, eso fue por la dureza de vuestro corazón. Pero al principio Dios los creó hombre y mujer, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán los dos igualdad, una sola carne. De modo que lo que Dios ha unido, lo que era así al principio, que no lo separe el hombre. No se refiere al hombre genérico, sino al hombre varón, que no sea machista. Y esta igualdad se manifiesta más explícitamente cuando Jesús les dice a sus discípulos una vez que llegan a casa, si un hombre repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio, cosa que era impensable en la época de Jesús y que debió de resonar como un auténtico escándalo y una auténtica blasfemia, porque iba en contra de la ley, de lo escrito en la ley de Moisés. Y al mismo tiempo, si una mujer repudia a su marido y se casa con otro, también comete adulterio, pero ambos en igualdad absoluta de derechos y de dignidad. Y la segunda parte, que hoy con las interrupciones no me ha dado tiempo a exponerla, es que para entrar en el reino de Dios hemos de tener la actitud de los más pequeños. Los niños no tenían derechos en la época de Jesús. Todo lo esperaban de sus padres. De igual manera, nosotros, si queremos entrar en el reino de los cielos, en el reino de Dios, hemos de tener una actitud como la de un niño y esperarlo todo de Dios, esperarlo todo del Padre, confiar plenamente en Él, abrirnos a Él. En verdad os digo, dice Jesús, que quien no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Por eso nosotros nos abrimos con nuestro corazón de niño a Dios para entrar en su reino. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere.